Hola, hola, ¿qué tal mis tejedores y tejedoras? Sean bienvenidos un día más a Nudo y Tejido. En este tutorial vamos a continuar tejiendo los personajes de la colección de Intensamente y en esta ocasión tejeremos a Envidia, sin duda una de las emociones más tiernas. Así que hoy estaré tejiéndola con ustedes. El tamaño o altura de Envidia es de aproximadamente 13 y 14 centímetros, con un hilo utilizado de 2 milímetros su grosor. A continuación les estaré especificando los materiales más adelante, así que no se preocupen. También les comento que el patrón PDF de Envidia lo pueden encontrar en mi tienda virtual, así que en la descripción del video, aquí abajito, les dejaré el enlace para que puedan obtenerlo. Por último, si son nuevos, no olviden suscribirse a este canal de crochet y si ya están suscritos, les comento que cada semana estaré subiendo un tutorial de las emociones hasta completar toda la colección con ustedes. Así que activen las notificaciones para que estén al tanto del contenido que voy subiendo. Y sin más que decirles, pasemos ahora sí con la lista de materiales que van a necesitar. Por aquí les voy a detallar mejor cada material que yo utilicé. Vamos a comenzar con el hilo. En mi caso yo utilizo este hilo de la marca Amigurumi de círculo. Este es un hilo de 100% algodón y su grosor es de 2 milímetros. También conocido como 5 hebras. 5 hebras o 2 milímetros. Es lo mismo. Entonces este es el hilo que yo utilizo para mis creaciones por el momento. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier otra marca sin ningún problema. Y la aguja que he estado utilizando para tejer esta pieza ha sido esta, una aguja o gancho de crochet de 2 milímetros. Para saber cuál ustedes deben utilizar específicamente, en los ovillos, en la etiqueta nos especifican cuál es la aguja que debemos utilizar según el grosor que tengamos. Así que fíjense muy bien en la etiqueta de sus ovillos para saber cuál es la aguja que deben utilizar. Y ahora les voy a mencionar cada uno de los colores que yo utilicé. Recuerden que ustedes pueden utilizar tonalidades parecidas a estas. Para las botitas utilizaremos dos colores, negro y turquesa. Este mismo turquesa lo vamos a utilizar para el cabello y los rasgos del rostro. Para su pantalón o malla utilizaremos rojo. Para el vestido un violeta claro o también morado pastel puede servir. Luego para este borde que se encuentra en el cuello o en la parte superior del vestido utilicé fucsia. El mismo fucsia que voy a utilizar para los ganchitos o sujetadores del cabello. Para la piel utilicé un verde agua o puede ser un turquesa claro también. Por último necesitaremos un poco de color blanco para realizar el reborde de los ojos y también los puntos o lunares del vestido para las que no tengan pompones o fieltro para poder realizar estos lunares. También los pueden realizar tejiendo puntitos en color blanco. Por aquí les muestro los pompones que yo utilicé, pero si no cuentan con pompones, pueden utilizar también fieltro y realizar lunares de esta forma. Estos lunares los hice con una herramienta llamada abre huecos que se utiliza para abrir huequitos o agujeros en las hojas de papel. Así que esta es otra opción. Tienen tres opciones para realizar los lunares del vestido. En mi caso decidí colocarle estos pompones que a mi parecer quedaron muy hermosos.
Así que ustedes tienen 3 opciones para realizar los lunares del vestido. Opción 1, tejer puntitos en color blanco a medida que van tejiendo el vestido. Opción 2, colocarle pompones como yo hice. Y la opción 3, recortar lunares o círculos en fieltro fino y luego colocárselos al vestido. Luego, para sombrear las mejillas y nariz, vamos a utilizar sombra rubor o, en mi caso, tiza de colores. Voy a estar utilizando una específicamente de color fucsia para estar sombreando sus mejillas. Así que lo que haré será colorear una hoja de papel y con mi brocha voy a ir ayudándome para ir rellenando y coloreando sus mejillas y nariz. Pero también ustedes pueden utilizar esta especie de sombra de maquillaje que también iría muy bien. Otra cosita que voy a estar realizando en Nvidia serán unas pecas. Voy a estar realizando unas pecas muy pequeñitas en medio de sus ojos. Para ello voy a estar utilizando una lapicera de color negro, así que si quieren realizarle pecas, simplemente ubiquen una lapicera de color negro. Luego una tijerita, vamos a necesitar también marcadores de rondas, no tantos, pero sí aproximadamente 3 marcadores vamos a necesitar. Alfileres para posicionar los mechones del cabello sobre la cabecita y una aguja lanera para coser el cabello y el resto de los detalles. Luego pasamos con los ojos. En mi caso he estado utilizando estos ojos que son de seguridad, contienen unas trabas que se le coloca en la parte posterior o interna de la cabecita y de esta forma estos ojitos son bastante seguros. El tamaño de ellos es de 15 milímetros, así que son unos ojos más grandes de los que solemos utilizar en los amigurumis. Por último, vamos a necesitar algodón siliconado sintético o antialérgico para rellenar todo el cuerpo de Nvidia. Y eso sería todo. Ya con esto podemos comenzar a tejer a esta hermosa emoción. Pero antes de comenzar en este apartado les voy a dejar las abreviaciones de los puntos, de algunos puntos que vamos a utilizar, ya que también voy a estar subtitulando el patrón en pantalla. No se olviden de ir pausando el video a medida que van tejiendo cada ronda, ya que mi ritmo para tejer es rápido gracias a la edición y para que este video no dure tantas horas. Entonces vayan pausando el video en cada ronda que van tejiendo. Así que vamos a comenzar. Iniciaremos tejiendo las botitas, para las cuales vamos a utilizar 2 colores, que serán el color negro y el color turquesa, el mismo en mi caso que voy a utilizar para tejer el cabello más adelante, ¿sí? Entonces vamos a iniciar tejiendo la planta o plantilla de las botitas en color negro. Vamos a iniciar realizando un nudo corredizo como si fuéramos a tejer un anillo mágico, pero lo finalizamos de otra forma. Una vez listo, vamos a obtener esta lazada por donde vamos a iniciar tejiendo 6 cadenas al aire. Una vez listas las 6 cadenas, ahora vamos a tejer alrededor de ellas en punto bajo. Así que vamos a iniciar en la segunda cadena a partir de la aguja, tejiendo aquí un aumento de punto bajo, o sea, 2 puntos bajos en esta misma cadena. De esa forma ya tenemos el primer aumento. Pasamos a la siguiente cadena, a las siguientes cadenas donde vamos a estar tejiendo 3 puntos bajos, uno sobre cada una de ellas. Luego nos va a sobrar una cadena al final, donde estaremos tejiendo 4 puntos bajos. En esta misma cadena vamos a tejer 4 puntitos bajos.
Una vez listos, ahora pasamos del otro lado de las cadenas, o sea, vamos a tomar solamente una de las hebras que no sobraron de ellas y aquí vamos a tejer 3 puntos bajos, los 3 próximos puntos bajos en las 3 próximas cadenas. Luego nos va a sobrar una última donde tejeremos el último aumento de esta ronda. Aquí vamos a tejer 2 puntos bajos para formar un aumento. Así que esta ronda número 1 estaría lista con un total de 14 puntos bajos. Entonces ahora pasamos con la ronda número 2, vamos a iniciarla tejiendo el primer punto bajo sobre el primer punto bajo de la ronda número 1, que sería justo este. Aquí en este punto vamos a tejer un aumento de punto bajo, o sea que tejeremos 2 puntos bajos en el mismo punto. Y enseguida vamos a marcar el primer punto del aumento que acabamos de tejer. Es muy importante marcar el comienzo de cada una de las rondas para así saber cuál es el principio y el final de ellas. Así que una vez marcado el primer punto pasamos al siguiente punto donde vamos a realizar otro aumento y de esa forma habríamos iniciado con 2 aumentos en esta parte. Ahora aquí vamos a realizar 3 puntos bajos, uno sobre cada punto, llegando así a este extremo donde tejeremos 4 aumentos, es decir, un aumento sobre cada punto. Así que en esta parte vamos a tejer un total de 8 puntos bajos, 4 aumentos, 2 puntos sobre cada punto. Una vez listos, pasamos a el otro lado donde tejeremos lo mismo, 3 puntos bajos. Luego nos van a sobrar 2 puntos al final en los que vamos a tejer 2 aumentos, o sea, un aumento sobre cada punto. Y de esta forma la ronda número 2 ya estaría lista con un total de 22 puntos bajos. Muy importante de que se aseguren de tener los 22 puntos bajos antes de pasar con la siguiente ronda. Así que cuenten muy bien sus puntitos. Ahora sí vamos a cambiar de color para turquesa, así que yo voy a retirar la última lazada del último punto para dejar 2 lazaditas, estas 2, por donde voy a pasar una lazada de color turquesa y de esa forma realizar un cambio de color invisible. Así que cortamos el color negro y al color turquesa le vamos a realizar en la puntita un nudo corredizo para obtener una lazada y esta agregarla aquí. Una lazada o cadena inicial. Esa la pasamos por aquí, por en medio de las 2 últimas lazadas del último punto y ya de esta forma realizamos el cambio de color. Vamos a pasar a la ronda número 3 entonces. En esta vamos a tejer un poco diferente porque estaremos realizando cada uno de los puntos tomando únicamente la hebra de atrás, o sea en BLO. Vamos a tejer en BLO esta ronda número 3. Entonces, tejer en BLO es tejer cada uno de los puntitos tomando únicamente la hebra de atrás de cada uno de ellos. De cada uno de los puntos de la ronda anterior, o sea la número 2. Entonces vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada punto, pero lo vamos a tejer cada uno de los puntitos tomando únicamente la hebra de atrás, como podrán ver aquí. En toda la ronda. Por aquí ya finalicé y así es como se vería. Al finalizar vamos a tener un total de 22 puntos bajos, o sea la misma cantidad.
Entonces, una vez lista la ronda número 3, pasamos con la número 4. En esta vamos a estar tejiendo también 22 puntos bajos, pero esta vez sí los vamos a tejer tomando las 2 hebras normales. Vamos a tejer 22 puntos normales. Por aquí ya los tejí, así que pausen el video, téjanlos y vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 5. En esta ronda vamos a estar tejiendo disminuciones. Así que vamos a iniciar con 6 puntos bajos, un punto sobre cada punto. Seis puntos bajos y ahora en esta parte del frente realizaremos las disminuciones. Vamos a tejer un total de 5 disminuciones de punto bajo. Para realizarlas es muy simple, vamos a tomar 2 hebras de 2 puntos, 2 hebras delanteras, ¿sí? Tomo esta primera y paso directo a el siguiente punto tomando la hebra de adelante. Así tomaría estas 2 hebras y a partir de estas vamos a tejer un punto bajo. Así que pasamos la aguja, traemos hilo, nos quedamos con 2 lazadas y finalizamos con una. Es como tejer un punto bajo pero sobre 2 puntos para así poder disminuir la cantidad de los números en la ronda. Entonces en esta parte vamos a tejer un total de 5 disminuciones. Yo ya tejí una, así que voy a tejer 4 más. Una vez listas, tejeremos en los últimos puntitos 6 puntos bajos. Aquí nos deberían haber sobrado 6 puntos, así que sobre estos 6 puntos bajos vamos a tejer 6 puntos bajos, uno sobre cada punto. De esta forma ya estaría lista la ronda número 5 con un total de 17 puntos bajos. Muy importante que realicen el conteo de los puntitos antes de pasar con la siguiente ronda, ¿sí? Pasamos con la siguiente, la número 6. Tejemos el primer punto bajo y lo marcamos, muy importante. Vamos a iniciar tejiendo 4 puntos bajos. 4 puntos bajos y ahora en esta parte del frente de nuevo vamos a realizar disminuciones. Tejeremos un total de 5 disminuciones al igual que la ronda anterior. Una disminución al lado de la otra. Cada una serán disminuciones de punto bajo. Una vez listas, vamos a finalizar la ronda tejiendo 3 puntos bajos en los últimos 3 puntos que nos sobraron, ¿sí? De esta forma la ronda número 6 ya estaría lista con un total de 12 puntos bajos. Y esta sería la formita que ya llevaría la botita de nuestra emoción. Vamos a pasar con la última ronda, la número 7. En esta ronda vamos a tejer un total de 12 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto. Y por aquí ya estaría lista. Ahora vamos a realizar una ronda más, que será una ronda estética, podría ser, porque en esta vamos a realizar solamente puntos deslizados para así darle un relieve a esta parte superior de la botita. Entonces esta sería la ronda número 8, en la que vamos a estar tejiendo 12 puntos deslizados, uno sobre cada punto. Sería punto deslizado, punto raso o punto enano, como ustedes lo conozcan. Entonces vamos a ir tejiéndolos suavemente y lo más flojos posible, ¿sí? Para que así no se nos dificulte tejer cada uno de ellos.
Son muy simples, simplemente pasamos la aguja, traemos hilo y directamente pasamos ese hilo por la lazada de la aguja. Para cerrar esta ronda voy a realizar un punto deslizado sobre el primer punto deslizado que tejí. Y ya con esto la botita estaría lista. Cortamos la hebra de hilo, la dejamos bien cortita y el sobrante lo vamos a esconder entre los puntos del tejido. De esta forma la botita ya estaría lista, así de simple. Así que ustedes deberán tejer otra botita exactamente igual siguiendo el mismo patrón. Ahora pasamos a tejer el vestido. Vamos a estar utilizando dos colores en caso de que ustedes quieran realizar los lunares del vestido ya integrados en él. Estos dos colores serán el violeta claro, en mi caso, y el blanco para los lunares. En mi caso voy a estar utilizando y voy a estar tejiendo este vestido solamente en color violeta, ya que yo voy a estar realizando los lunares con pompones, como ustedes vieron al principio. Entonces, las que no tengan pompones ni fieltro, les recomiendo que tejan los lunares ya integrados en el vestido. Y la forma de hacerlos es muy simple. Ustedes tejen el patrón normal, pero en vez de cuando cambian de color a blanco y tejen un punto, solamente un punto, para así ir formando los lunares. Entonces espero que les salga muy bien. Así que ahora sí, comencemos a tejer este vestido. Iniciaremos realizando un nudo corredizo para obtener una lazada inicial y así poder levantar 28 cadenas. Vamos a levantar 28 cadenas al aire. Una vez listas, las contamos. Y ahora vamos a unir los dos extremos de estas cadenas entre sí. Así que voy a ubicar la primera cadena que tejí, esta. Paso la aguja. Ahora voy a pasar el hilo sobre la aguja. Así que aquí directamente voy a tejer un punto bajo. Y con esto iniciaríamos la ronda número 1, donde vamos a estar tejiendo un total de 28 puntos bajos, uno sobre cada punto, uno sobre cada cadena en este caso. Así que vamos a estar tomando solamente las hebras, puede ser delanteras, para tejer todos los puntos. Tomaremos solo una hebra de ellas. Y así vamos a ir tejiendo un puntito sobre cada cadena hasta finalizar con un total de 28 puntos, o sea, la misma cantidad de cadenas que levantamos. Ustedes pueden marcar el primer punto que tejieron para que así se les facilite más identificar cuál fue el primer punto bajo, ya que para pasar a la segunda ronda vamos a estar tejiendo el primer punto bajo de la ronda número 2 sobre el primer punto bajo de la ronda número 1. Y aquí ya tejí mis 28 puntos bajos. De esta forma es como quedaría. Ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 2. Tejemos el primer punto bajo donde les dije que deberíamos tejerlo y lo marcamos enseguida, ¿sí? Ahora, desde la ronda número 2, que sería esta, hasta la número 3, que sería la siguiente, vamos a estar tejiendo en estas dos rondas un total de 28 puntos bajos. Y por aquí ya finalicé las dos rondas, la 2 y la 3, cada una con un total de 28 puntos. Una vez que las tengan listas, vamos a pasar con la siguiente, la número 4. Iniciaremos tejiendo 5 puntos bajos
ustedes marquen siempre su primer puntito, ¿sí? Iniciamos tejiendo 5 puntos bajos y enseguida vamos a realizar una disminución de punto bajo. Y esta será la secuencia que vamos a repetir 4 veces en toda la ronda número 4. Yo ya la tejí esta secuencia una vez, así que me toca tejerla 3 veces más. Por aquí ya finalicé mi secuencia de disminuciones, 4 secuencias, y tengo un total de 24 puntos bajos, ya que resté 4 puntos de 28 que tenía, ¿sí? Una vez lista la ronda, pasamos con la siguiente, la número 5. Luego vamos a pasar con la ronda número 6, en la que también vamos a tejer 24 puntos bajos en toda la ronda. Así que en las 5 y en las 6 tejeremos 24 puntos. Por aquí ya tejí mis 2 rondas y así es como se vería el proceso de este vestido. Así que ustedes pausen el video, tejan las 2 rondas y una vez que las tengan listas, vamos a pasar con la siguiente, que será la número 7, y en la que vamos a realizar la siguiente secuencia de disminuciones. Iniciamos tejiendo 4 puntos bajos, marcamos el primer punto como siempre. Cuatro puntos bajos y ahora sí nos toca tejer una disminución de punto bajo. Entonces en esta ronda número 7 vamos a repetir esta misma secuencia 4 veces en total. 4 puntos bajos y una disminución. Yo ya tejí una secuencia, así que voy a tejer 3 más. Una vez que finalicen la ronda vamos a tener un total de 20 puntos bajos. Así que vamos a pasar con la siguiente ronda. Retiro mi marcador, tejo aquí el primer punto bajo y enseguida lo marco. Esta sería la ronda número 8 y en esta ronda vamos a tejer un total de 20 puntos bajos. Un punto sobre cada punto en toda la ronda. Y por aquí ya finalicé. De esta forma es como nos iría quedando el vestido, de una forma triangular, en la parte superior más angosta y en la parte inferior más ancha. Así que vamos a iniciar la ronda número 9, en la que vamos a estar tejiendo las mangas de este vestido. Entonces vamos a iniciar tejiendo un punto bajo. Este punto márquenlo por favor. Y ahora vamos a levantar 5 cadenas al aire. 5 cadenas al aire. Y ahora vamos a realizar lo siguiente. Estaremos omitiendo o saltando los 3 próximos puntos bajos. Así que contamos 3 puntos bajos y en el número 4, en el punto número 4, vamos a estar tejiendo el próximo punto bajo. Entonces dejamos 3 libres, omitimos 3 y en el número 4 es donde vamos a continuar tejiendo los puntos de esta ronda. De esta forma nos va a quedar esta abertura por donde vamos a colocar los bracitos más adelante, ¿sí? Entonces en esta parte del frente tejeremos un total de 7 puntos bajos. Yo ya había tejido un punto, así que voy a tejer 6 más. Ahora en esta parte, en este otro lado, vamos a realizar otra manga de la misma forma. Levantamos 5 cadenas al aire
De nuevo, vamos a omitir o saltar 3 puntos bajos, contamos 3 y en el número 4, aquí es donde vamos a continuar tejiendo los puntos de la ronda. Y para finalizar estaremos tejiendo del otro lado 6 puntos bajos. Mejor dicho, en la parte posterior aquí vamos a tejer 6 puntos bajos. Yo ya tejí uno, así que voy a tejer 5. Son 6 puntos bajos en total, ¿sí? De esta forma la ronda número 9 ya estaría lista con un total de 24 puntos en total, incluyendo las cadenas y los puntos que tejimos en la ronda. Así que para obtener este total de puntos 24, ustedes deberán contar también las cadenas que levantamos, ¿sí? Así que pasamos con la ronda número 10, tejemos el primer punto bajo y lo marcamos. En esta ronda vamos a estar tejiendo una secuencia de disminuciones. Así que vamos a iniciar tejiendo 4 puntos bajos. Aquí, como verán, nos toca tejer sobre las cadenas, así que vamos a estar tejiendo sobre ellas. Yo ya tejí un punto bajo, entonces me toca tejer los próximos 3 puntos bajos sobre las cadenas. Voy a ir tomando una hebra de cada una de ellas y voy a tejer los próximos 3 puntos bajos. En mi caso estaré tomando solamente la hebra de atrás de cada una de las cadenas para tejer los puntos bajos. Dos por aquí, 3 y el cuarto punto. Ahora en las dos próximas cadenas nos toca realizar una disminución. Así que para tejer esta disminución voy a estar tomando las 2 hebras de adelante. Seguidamente tomo las 2 y realizo una disminución. Listo, de esta forma la primera secuencia de disminuciones ya estaría lista. Ahora nos toca tejer 3 secuencias más. Ya saben que la secuencia es de 4 puntos bajos y una disminución. Cuando les toque tejer sobre las cadenas, háganlo de la forma que les acabé de explicar. Así que vamos a finalizar esta secuencia con un total de 20 puntos bajos. De esta forma nos quedaría la ronda número 10. Entonces, por estas aberturas de las mangas, más adelante vamos a estar cosiendo los bracitos. Así que es muy importante que hagamos muy bien estas aberturas porque por aquí vamos a estar colocando los bracitos más adelante. Una vez lista esta ronda ya la podemos olvidar y pasar con la siguiente, la número 11. En esta vamos a iniciar tejiendo 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. Entonces aquí también vamos a tejer una secuencia de disminuciones que será 2 puntos bajos y una disminución. En esta la secuencia la vamos a repetir 5 veces en total. ¿Sí? Ya no serán 4 sino 5 veces. Al finalizar vamos a tener un total de 15 puntos bajos. Como verán, aquí ya finalicé y el último punto que tejí fue una disminución. Entonces esta sería la última ronda en color violeta o morado, así que voy a cortar el color para agregar el nuevo que será este fucsia o rosa oscuro. Ya saben, el cambio de color lo vamos a realizar de la misma forma. Retiramos la última lazada del último punto y por esta lazada voy a pasar el nuevo color.
vamos a esconder los sobrantes de hilo dentro del vestido. Y ahora sí vamos a iniciar con la ronda número 12. Esta ronda va a formar parte de un cuello que le vamos a realizar a este vestido, ¿sí? En este cuello lo que más vamos a estar tejiendo serán aumentos de diferentes puntos, así que presten mucha atención porque vamos a utilizar varios tipos de puntos. Iniciamos tejiendo un aumento de punto bajo. Ya saben que un aumento son 2 puntos en un mismo punto, ¿sí? Entonces iniciamos con un aumento de punto bajo. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento de medio punto alto o media vareta. Así que cambiamos para medio punto alto y tejemos un aumento. Listo. Ahora en el siguiente punto vamos a tejer un aumento de punto alto o aumento de vareta. Por aquí ya estaría listo el aumento de punto alto. Así que en el siguiente punto vamos a realizar un aumento de medio punto alto nuevamente o media vareta. Listo, y ahora en el siguiente punto tejemos un aumento de punto bajo. De esta forma finalizamos este lado. Ahora en esta parte del centro tejeremos 2 aumentos más de punto bajo para así formar en esta parte 3 aumentos de punto bajo. Por aquí les muestro los 3 aumentos de punto bajo. Así que pasamos ahora a tejer nuevamente la misma secuencia de aumentos que tejimos en el otro lado. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento de medio punto alto o media vareta. En el siguiente un aumento de punto alto o vareta. En el siguiente un aumento de medio punto alto o media vareta. Y en el siguiente un aumento de punto bajo. Este sería el último aumento. Ahora en estos puntitos que nos sobraron vamos a tejer puntos bajos normales. Tejeremos un total aquí de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Así que de esta forma la ronda número 12 ya estaría lista con un total de 25 puntos en general, ¿sí? Y así es como se vería este borde en color fucsia. Ya podemos cortar el color, el hilo. Vamos a dejar un restante pequeñito para esconderlo entre los puntos del tejido y así ya finalizar el vestido. Por aquí corté los restantes y escondí. Así de hermoso es como quedaría el lindo vestidito de Envidia. Ahora vamos a pasar a tejer la última parte para formar esta parte del vestido y cuerpo también, que serán los brazos, los bracitos. Vamos a tejerlo. Utilizaremos 2 colores, el color turquesa claro o verde agua, o sea el mismo color que vamos a utilizar para la piel de Envidia,
y el color violeta, el mismo que utilizamos para tejer el vestido, ¿sí? Para tejerlos vamos a iniciar con el color verde agua, realizando un anillo mágico de 7 puntos bajos. Armamos nuestro anillo y dentro de este anillo vamos a tejer 7 puntos bajos. Al finalizar los contamos, cerramos este anillo, lo cerramos por completo y esta sería la ronda número 1, así que ya estaría lista. Pasamos con la siguiente, la número 2. Vamos a tejer el primer punto bajo de la ronda número 2 sobre el primer punto bajo de la ronda número 1, o sea, este. Y ahora, desde la ronda número 2 hasta la número 3, en cada una de estas dos rondas vamos a tejer 7 puntos bajos, ¿sí? Así que en esta, la ronda número 2, tejeremos 7 puntos bajos. Luego pasamos a la número 3, donde también vamos a tejer 7 puntos bajos. Aquí ya finalicé la ronda número 2, así que pasamos con la número 3, donde tejeremos lo mismo, 7 puntos bajos. No se olviden de marcar los puntitos, ¿sí? El primer punto de cada una de sus rondas. Así que por aquí ya finalicé la ronda número 3 y de esta forma es como se vería la primera parte del bracito. Una vez que la tengan lista, vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 4, donde vamos a cambiar de color para violeta. Así que cortamos este color verde agua. Ya saben, vamos a realizar el cambio de color de la misma forma, retiramos la última lazada del último punto y ahí agregamos el nuevo color. Entonces vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 4. En esta ronda vamos a estar tejiendo en punto deslizado porque vamos a aplicar una técnica para que el cambio de color se vea invisible, es decir, la fusión de los dos colores, el violeta y el turquesa, se vean bien fusionados. Entonces vamos a realizar esta ronda número 4 tejiendo 7 puntos deslizados, o sea, un punto deslizado sobre cada punto, ¿sí? Vamos a realizarlos lo más flojos posibles para que se nos facilite más el trabajo. Ya saben, los puntos deslizados son bastante simples. Vamos a pasar la aguja, traemos el hilo de atrás hacia adelante y lo pasamos directo por la lazada que tenemos en la aguja, ¿sí? Así se realiza un punto deslizado o punto raso o punto enano. Entonces vamos a tejer 7 puntitos. Así que por aquí ya los finalicé. Voy a cortar estas hebras y las voy a esconder para que así no me molesten tanto a la hora de tejer. Entonces esta ronda ya estaría lista, la número 4. Así que ahora vamos a pasar a realizar la ronda número 5 para así finalizar esta fusión de color perfecta. En la ronda número 5 vamos a tejer puntos bajos, ya no tejeremos puntos deslizados. Tejeremos entonces 7 puntos bajos, pero estos los vamos a tejer en BLO, es decir,
que vamos a estar tejiéndolos tomando únicamente la hebra de atrás de cada uno de los puntos deslizados, ¿sí? De esta forma. Tomamos solo la hebra de atrás, así, y aquí tejemos el punto bajo. De esta forma en toda la ronda, 7 puntos bajos, todos tejidos en la hebra de atrás, o sea en BLO. Y por aquí tejo el último puntito. Ahora sí, con este ya estaría lista esta ronda número 5 y como verán el cambio de color, la unión de estos colores se ve bastante bien. Así que hoy aprendieron una nueva técnica para poder realizar unos cambios de colores mucho más perfeccionados. Ahora sí, vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 6. Tejemos el primer punto bajo y lo marcamos. Ahora, desde la ronda número 6, que será esta, hasta la número 11, vamos a estar tejiendo 7 puntos bajos en cada una de las rondas. Es decir, que tejeremos 6 rondas de 7 puntos bajos. Así que vamos a marcar la ronda número 6 y tejer hasta la 11. Por aquí ya las tejí y de esta forma ya estaría listo el bracito. Voy a cortar el hilo y voy a dejar una hebra de hilo bastante larga para poder coser más adelante los bracitos sobre el vestido. Escondemos por aquí cualquier sobrante que nos haya quedado y vamos a realizar 2 bracitos de la misma forma. Utilicen el mismo patrón para tejer el otro bracito. Así que una vez que los tengan listos, vamos a pasar a coserlos sobre el vestido. Esta vez será diferente, no estaremos cosiendo los bracitos al cuerpo, sino al vestido. Entonces por aquí ya cosí uno para que ustedes vean cómo se ve y cómo debería de quedarles a ustedes. Vamos a estar cosiendo entonces el otro bracito y así finalizamos. Colocamos la aguja lanera en el sobrante de hilo que dejamos y vamos a coserlos. Voy a posicionar este bracito en la abertura que dejamos de la manga. Posicionamos el bracito sobre la abertura y vamos a ir cosiendo. Vamos a ir tomando una hebra del vestido y una hebra del bracito. Una hebra del vestido y una del bracito. O viceversa, una del bracito y una del vestido. Vamos a ir dando puntadas normales con nuestra aguja lanera hasta finalizar toda esta ronda de la abertura y la ronda de el bracito, ¿sí? Entonces por aquí les muestro el resultado final. Así se verían los bracitos una vez agregados al vestido. Ya de esta forma estaría finalizado por completo el vestido y toda la parte de los bracitos. Así que espero que esta primera parte les haya resultado muy fácil.
Pasamos ahora a tejer las piernitas y el cuerpo por completo de Envidia. Por aquí ya tejí mis 2 piernas, así que en pantalla les voy a dejar el patrón para que ustedes las tejan, ¿sí? Son muy simples, vamos a utilizar el color rojo y vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 8 puntos bajos. Luego van a tejer desde la ronda número 2 hasta la número 9, 8 puntos bajos en cada una de las rondas, ¿sí? Entonces tejeremos 2 piernitas, en una vamos a cortar el hilo al finalizarla, que será esta. Aquí yo corté el hilo y lo escondí el sobrante entre los puntos del tejido. Y en la segunda pierna no vamos a cortar la hebra de hilo al finalizar la ronda número 9, ¿sí? Porque vamos a utilizar esta pierna, este hilo, para poder unir las 2 piernas y poder continuar tejiendo el cuerpo. Así que vamos a unir las piernitas. Para ello vamos a levantar en la piernita que no cortamos el hilo, justamente en el último punto de la ronda número 9, levantamos 2 cadenas al aire. Ahora vamos a tejer un punto bajo en la otra pierna, en la última ronda de la otra pierna. Vamos a seleccionar un punto al azar cualquiera y ahí vamos a tejer un punto bajo directamente, de esta forma. Este punto enseguida lo vamos a marcar con un marcador porque este será el primer punto de la ronda número 10, o sea, la próxima. En esta ronda, la número 10, vamos a estar tejiendo puntos sobre ambas piernas y puntos sobre las cadenas en ambos lados de ellas, ¿sí? Iniciamos entonces tejiendo en esta pierna, en la pierna izquierda en mi caso. Vamos a tejer sobre ella 8 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto, hasta completar 8 en total. Una vez listos, vamos a pasar a tejer sobre las cadenas, las que están justo en medio de las 2 piernas. Así que yo voy a ubicar una de las hebras de estas cadenas, pueden ser las hebras de adelante, y voy a tejer aquí 2 puntos bajos, o sea, un punto sobre cada cadena. Ahora nos toca tejer nuevamente 8 puntos bajos en la otra pierna, en la derecha. Ya saben, 8 puntos bajos, uno sobre cada puntito. Y al finalizarlos, nos toca de nuevo tejer sobre las 2 cadenas. Así que vamos a ubicar las hebras de atrás que nos sobraron y en esas vamos a tejer los 2 puntos correspondientes. O sea, un punto bajo sobre cada cadena. 2 en total. Y ya con esto finalizaríamos esta ronda número 10 con un total de 20 puntos bajos. Serían 8 en una pierna, 2 en las cadenas, 8 en otra pierna y 2 en las cadenas. 20 en total. Así que pasamos con la siguiente, la número 11. Ahora, desde la ronda número 11 hasta la número 13 tejeremos 20 puntos bajos en cada una de estas rondas. No se olviden de marcar enseguida el primer punto bajo de la ronda número 11. Así que vamos a tejer hasta la número 13. 3 rondas en total. Ustedes no marquen ni la 12 ni la 13, solo la 11 para así saber dónde comenzamos. Entonces por aquí les muestro el resultado. Como verán, yo solamente marco la ronda inicial para poder saber cuándo llego a la ronda final, que en este caso sería la número 13.
Por cierto, esta ronda número 13 es la última en color rojo, así que ahora vamos a cambiar para color verde agua o turquesa claro, o sea, el mismo color que van a utilizar para la piel, ¿sí? Dependiendo del que ustedes usen. Entonces vamos a cambiar de rojo para color piel. Ya saben, en el último punto agregamos la última lazada con el nuevo color. Y continuamos con la siguiente ronda, la número 19. Iniciamos tejiendo 3 puntos bajos. 3 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. Quiere decir que en esta ronda vamos a tejer secuencias de disminuciones. Tejeremos 4 secuencias de todas iguales, 3 puntos bajos y una disminución. Yo ya tejí una, así que voy a tejerlas 3 veces más hasta finalizar toda la ronda. 3 puntos bajos y una disminución. Por aquí ya finalicé las 4 secuencias y tengo un total de 16 puntos bajos, ¿sí? Asegúrense de tener esa cantidad de puntos finales, muy importante. Por cierto, no les había comentado, pero las piernitas debieron haberlas rellenado con algodón para relleno, ¿sí? Las piernitas las rellenamos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 20. En esta tejeremos 16 puntos normales. Un punto sobre cada punto. Bueno, por aquí ya lista la ronda, así que pasamos con la siguiente, que será la número 21. En esta vamos a tejer una secuencia de disminuciones. Así que vamos a iniciar tejiendo 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 4 veces en toda la ronda hasta finalizar con un total de 12 puntos bajos. No se olviden de marcar el primer punto de esta ronda número 21. Por aquí ya finalicé con un total de 12 puntos bajos, como ya les había comentado. Así que ahora voy a rellenar toda esta parte de las piernas, digamos la parte de color rojo que nos faltó rellenar y también la de color turquesa o verde agua. Vamos a rellenar todo lo que no habíamos rellenado, ¿sí? Toda la parte del abdomen y cadera. Intenten no rellenar mucho porque después vamos a estar colocando el vestido de abajo hacia arriba, así que no rellenen mucho el abdomen, ¿sí? El abdomen vamos a rellenarlo con lo suficiente porque si no se nos va a dificultar después para colocarle el vestido. Así que vamos a pasar entonces con la siguiente ronda, la número 22. Iniciamos tejiendo un punto bajo y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta será la secuencia que vamos a repetir 4 veces en total. Ya la tejí una vez, así que la repito 3 veces más. Al finalizar la ronda vamos a tener un total de 8 puntos bajos. Así que ahora vamos a tejer las 2 últimas rondas del cuerpo que van a formar el cuello. Y serán la ronda número 23 y 24. En estas 2 rondas vamos a tejer un total de 8 puntos bajos en cada una de estas 2 rondas, la 23 y la 24.
Una vez listas, así se verían. De esta forma nos quedaría el cuello. Así que ahora vamos a rellenar toda la parte del cuello y hombros que nos faltó. Entonces la parte del cuello será la que más vamos a rellenar con abundante algodón para que este cuello quede firme y así la cabecita no se mueva, ¿sí? Si ustedes quieren más firmeza en el cuello, lo que pueden hacer es tejer un brazo extra y colocarlo dentro del cuello. De esa forma el cuello va a quedar mucho más firme. Pero si no, también les servirá colocarle bastante algodón a estas dos rondas. La 23 y la 24 las vamos a rellenar muy bien con algodón para que de esta forma la cabecita quede firme y no se mueva. Así que una vez listo este paso, vamos a pasar a tejer la cabecita, la cual será una pieza continua al cuerpo, o sea, estarán unidas entre sí. No vamos a cortar el hilo ni nada por el estilo, vamos a seguir tejiendo normal. Entonces la siguiente ronda sería la número 25, donde vamos a tejer un total de 8 aumentos. Sí, tejeremos un aumento sobre cada punto. 8 en total, es decir, 2 puntos bajos en un mismo punto. Al finalizar, vamos a tener un total de 16 puntos bajos. Una vez lista esta ronda, vamos a pasar con la número 26, en la que vamos a comenzar con secuencias de aumentos. Iniciaremos tejiendo un punto bajo, lo marcamos y seguidamente un aumento, ¿sí? Entonces esta será la secuencia que vamos a repetir 8 veces en toda la ronda. Al finalizar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Así que vamos a tejer esta secuencia 7 veces más, ya que yo ya tejí una. Un punto bajo y un aumento hasta finalizar la ronda. Como verán, aquí ya finalicé y justamente lo hice con un aumento. Y de esta forma es como se verían las rondas de aumentos. Estas rondas van a quedar totalmente planas, así que es muy normal si su tejido se ve así. Pasamos entonces con la siguiente, la número 27. Vamos a iniciar tejiendo 3 puntos bajos. 3 puntos bajos, uno sobre cada punto. Listos los 3. Y en el siguiente un aumento. Así de simple, esta será la secuencia que vamos a repetir 6 veces en toda la ronda, hasta finalizarla con un total de 30 puntos bajos. Como verán, aquí ya finalicé y lo hice justamente con un aumento. Una vez lista, vamos a pasar con la siguiente. En el primer punto bajo de la ronda anterior, tejemos el primer punto bajo de la ronda número 28, que será la siguiente. Marcamos enseguida el primer punto, luego tejemos un punto más para así haber iniciado con 2 puntos bajos y ha llegado el momento de realizar el aumento. Entonces esta será la secuencia de la ronda número 28, 2 puntos bajos y un aumento. Esta la vamos a repetir 10 veces en total. 10 veces,
2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda. Por aquí ya finalicé la ronda número 28 con un total de 40 puntos bajos. Asegúrense de realizar el conteo de todos los puntos. Importante que finalicen con la cantidad de puntos que se indica en el patrón, ¿sí? Entonces pasamos con la siguiente ronda y la última de aumentos en la cabecita, la número 29. En esta vamos a iniciar tejiendo un aumento. En el primer punto vamos a tejer un aumento. Y luego vamos a realizar 38 puntos bajos, uno sobre cada punto. Es decir que tejeremos puntos bajos normales hasta llegar a el penúltimo punto. Justamente en el último punto de la ronda vamos a tejer un aumento nuevamente. Así que esta ronda es simple. Iniciamos con un aumento, tejemos puntos y finalizamos con un aumento. Para así tener un total de 42 puntos bajos, el total de puntos que vamos a necesitar para esta cabecita. Y de esta forma se verían todas las rondas de aumentos. Como verán, ellas forman la base de la cabecita, una base totalmente plana. Ahora vamos a pasar con las siguientes rondas, las rondas donde no vamos a realizar aumentos, sino puntos normales. Las rondas que van a formar el largo o alto de la cabecita. La siguiente ronda será la número 30 y desde la número 30 hasta la número 38 vamos a tejer 42 puntos bajos en cada una de estas rondas. Será un total de 9 rondas de 48 puntos. Así que marquen la ronda número 30 en el primer punto bajo y tejan hasta la número 38. No marquen ninguna otra ronda, solamente la número 30 para que puedan saber cuándo llegaron a la número 38. Justo así, una vez que lleguen a la última ronda, la 38, podrán identificar las 9 rondas. Y este sería el resultado. Así que pausen el video, déjanlas y una vez que las tengan listas ya podemos continuar con los siguientes pasos. Ahora vamos a estar realizando el rostro de Envidia. Vamos a ubicar nuestros ojos de seguridad de 15 milímetros. Así que para posicionarlos vamos a utilizar 2 alfileres para poder posicionarlos correctamente. Nos vamos a estar ubicando entre la ronda 34 y 35, que serán entre estas dos rondas que vamos a colocar los ojitos. Para contarlas, para ubicarlas es muy simple, nos ubicamos en la ronda número 30, justo la que habíamos marcado y contamos hacia arriba, hasta la 34 y 35. Nos vamos a la parte de adelante, aquí, y vamos a centrar estos 2 alfileres teniendo una separación entre ellos de 6 puntos bajos. Los centramos que queden derechos y la separación de 6 puntos bajos, ¿sí? Ahora vamos a abrir aquí un agujero con nuestro crochet y vamos a colocar los ojitos. Estos son ojos de seguridad, así que en la parte posterior coloqué las trabas de seguridad para que no se salgan. Esto varía según los tipos de ojos que ustedes estén utilizando. Así que ahora vamos a bordar los detalles de los ojitos. Vamos a utilizar 2 colores, blanco y turquesa, el mismo turquesa que vamos a utilizar para el cabello más adelante, ¿sí?
y nuestra aguja lanera, por supuesto. Así que vamos a bordar dos cositas que serán la pestaña y un reborde o contorno en color blanco. Así que aquí vamos a realizar el contorno de color blanco, que es muy simple. Este va a rodear toda la parte lateral y inferior del ojo, de esta forma. Y ahora, en la parte superior, vamos a pasar el color turquesa para formar la pestaña. Como verán, yo ya bordé un ojito, así que el otro lo bordo exactamente igual. Y saco esta aguja hacia la parte interna de la cabecita con una separación de un punto bajo después del ojo, para que al final nos queden así estos detalles bordados. Ya con eso es suficiente. Luego vamos a atar entre sí estos dos hilos y los dejamos en la parte interna de la cabecita. El resto de los detalles, como el rubor, las pecas y demás, los vamos a hacer una vez que la cabecita ya esté lista por completo. Así que ahora vamos a continuar tejiendo. La siguiente ronda sería la número 39 y a partir de ahora vamos a realizar secuencias de disminuciones. En esta ronda vamos a iniciar tejiendo 5 puntos bajos. Marcamos el primer punto aquí y seguidamente nos toca tejer una disminución. Y esta será la secuencia que vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. 6 veces. Yo ya tejí una secuencia, así que voy a tejer 5 más. Hasta llegar al final aquí. 5 puntos bajos y una disminución. Al final vamos a tener un total de 36 puntos bajos y vamos a finalizar justamente con una disminución. Pasamos con la siguiente ronda, la número 40. En esta vamos a iniciar tejiendo 4 puntos bajos. Tejemos el primero y lo marcamos. Cuatro puntos bajos y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces, al igual que la anterior. 6 veces, 4 puntos bajos y una disminución en toda la ronda. Así que vamos a tejerla para finalizar con un total de 30 puntos bajos. Por aquí ya finalicé y así es como iría quedando. Cada vez esta parte superior de la cabecita se va a ir cerrando más, ¿sí? Esa es la idea de realizar las disminuciones. Así que pasamos con la siguiente ronda, la número 41. Iniciamos en esta tejiendo 3 puntos bajos y seguidamente una disminución. Como verán, en cada ronda vamos disminuyendo la cantidad de puntos para realizar las secuencias. Entonces esta misma la repetimos también 6 veces en toda la ronda, 3 puntos bajos y una disminución. Al finalizar vamos a tener un total de 24 puntos en total. Una vez lista esta ronda, vamos a pasar con la siguiente. Si ustedes quieren, pueden rellenar esta cabecita en esta ronda, pero yo la voy a rellenar en la próxima, así que voy a realizar una ronda más para proceder a rellenar la cabecita. Esta próxima ronda será la número 42.
vamos a iniciar tejiendo 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. La vamos a repetir esta secuencia 6 veces en toda la ronda. Al finalizar, así se verá y tendríamos un total de 18 puntos bajos. Ahora sí podemos rellenar. En mi caso voy a rellenar la cabecita. Vamos a utilizar nuestro algodón sintético, siliconado y antialérgico para amigurumis. Vamos a rellenar toda la parte inferior, media y superior. Recuerden no colocar mucho algodón para que así los puntos no se separen tanto entre sí y así se pueda visualizar la parte interna. No queremos eso, así que no vamos a colocar mucho algodón, solo el necesario. Entonces, una vez rellena la cabecita, podemos continuar con las 2 últimas rondas. La siguiente será la número 43, donde vamos a iniciar tejiendo un punto bajo, lo marcamos y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces también en toda la ronda. Al finalizar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Y si ustedes quieren, pueden rellenar un poco más esta parte superior. Pasamos con la siguiente ronda, la número 44 y la última. En esta vamos a estar tejiendo únicamente disminuciones. Entonces tejeremos un total de 6 disminuciones. Una disminución al lado de la otra. Y al finalizar vamos a tener un total de 6 puntos bajos. Por aquí la última y cortamos el hilo bien cortito, dejamos un pequeño sobrante y este vamos a esconderlo aquí en los últimos puntos. De esta forma ya estaría lista la cabecita y todo el cuerpo. Así de hermoso es como nos quedaría. Antes de continuar con el resto de las piezas, vamos a colocar el vestido sobre el cuerpo de Envidia. Como les había comentado, este vestido lo vamos a colocar de abajo hacia arriba. Así que vamos a presionar el cuerpo para que este vestido pueda subir sin ningún problema. Vamos a colocarlo a nivel del cuello de esta forma y no haríamos más nada. Ya con esto el vestido estaría listo y el cuerpo también. Y ahora las botitas. Estas botitas van a ocupar las primeras 3 rondas de las piernitas, así que vamos a ir enroscándolas para colocarlas y solamente vamos a ocupar 3 rondas
de la pierna, o sea, las primeras 3 rondas. Colocamos las dos de la misma forma. Si ustedes quieren, pueden darle unas puntadas con su aguja lanera para que de esta forma no se caigan o se salgan. Entonces con esto ya estaría listo todo el cuerpo y vestuario de nuestra linda Envidia. Ahora vamos a pasar a tejer el cabello, que es bastante simple. Vamos a utilizar el mismo color que utilizamos para las botitas, el turquesa. Y vamos a iniciar realizando un nudo corredizo para obtener una lazada y de aquí poder levantar cadenas al aire. Entonces vamos a levantar 10 cadenas. 10 cadenas. Luego vamos a estar tejiendo sobre ellas alrededor, en punto bajo. Así que vamos a iniciar en la segunda cadena a partir de la aguja. Esta sería la segunda cadena. Aquí iniciamos tejiendo un aumento de punto bajo, o sea, 2 puntos en la misma cadena. Ahora en las próximas 7 cadenas vamos a estar tejiendo 7 puntos bajos. Recuerden que aquí vamos a tomar solamente una hebra de las cadenas para poder dejar libres las otras hebras del otro lado y poder tejer más adelante el resto de los puntitos. Entonces aquí tejimos 7 puntos bajos, nos sobró una cadena y en esta tejeremos 4 puntos bajos aquí mismo. Como verán, es muy parecido a la primera ronda de la botita, de la plantita o base de la bota. Es prácticamente lo mismo, solamente que más grande. Listos los 4 puntos bajos aquí en la misma cadena. Ahora pasamos del otro lado tejiendo 7 puntos bajos, al igual que lo hicimos del otro lado. Así que tomamos solamente la hebra que nos sobró y tejemos 7 puntos, uno sobre cada punto. Al finalizar los 7 nos va a sobrar una cadena o hebra donde vamos a tejer un aumento, o sea 2 puntos bajos aquí mismo. Con eso ya la ronda número 1 y la única estaría lista, con un total de 22 puntos bajos. Así que ahora vamos a pasar a tejer los mechones. Entonces estos mechones estarán tejidos sobre la ronda número 1. Cada mechón estará tejido sobre un mismo punto. Y vamos a utilizar el medio punto alto para poder tejer estos mechones. Entonces vamos a iniciar tejiendo el primer mechón sobre el primer punto bajo de la primera ronda. Pasamos aquí la aguja y tejemos un punto bajo. Este punto bajo vamos a marcarlo para poder saber que este es el primer mechón, ¿sí? Una vez listo este punto bajo, ahora vamos a levantar 25 cadenas al aire. Ya están listas por aquí las 25 cadenas y ahora nos vamos a devolver sobre ellas tejiendo medios puntos altos para así formar este mechón de cabello. Como es medio punto alto o media vareta, vamos a iniciar en la tercera cadena a partir de la aguja. Ubicamos la tercera, que sería exactamente esta. Ya saben, es medio punto alto, así que tomamos una lazada y ahora sí realizamos el punto. En la siguiente cadena lo mismo, un medio punto alto y vamos a ir tejiendo un medio punto alto sobre cada una de las cadenas. Vamos a tomar solamente una hebra, ¿sí?, de las cadenas para poder tejer los medios puntos.
Tejeremos un total de 22 medios puntos altos. Por aquí ya estoy finalizando los últimos y ahora el secreto para que cada mechón quede tejido sobre un mismo punto es realizar un punto deslizado sobre el primer punto bajo que tejimos al principio. Entonces, este sería mi primer punto bajo que tejí al principio, el que marqué justamente. Entonces aquí directamente paso la aguja y realizo un punto deslizado. De esa forma el mechón ya estaría tejido sobre un mismo punto. Y lo mismo vamos a hacer con todos los mechones. Para tejer el siguiente mechón, muy simple, pasamos al siguiente punto, tejemos un punto bajo, luego levantamos 25 cadenas, luego nos devolvemos sobre ellas tejiendo 22 medios puntos altos y para finalizar, para que el mechón quede tejido en un mismo punto, tejemos un punto deslizado sobre el primer punto bajo que tejimos al principio. Entonces, ustedes deberán tejer todos los mechones. Ya tejimos el mechón número 1, así que vamos a tejer hasta el 22 siguiendo la misma secuencia de patrón, el mismo patrón para todos los mechones, del 1 al 22. Así que cada mechón estará tejido en un mismo punto para de esa forma poder finalizar con 22 mechones al final. Así que yo voy a estar tejiendo estos mechones aparte y ya vuelvo para mostrarles cómo quedaría el resultado. Así que por aquí ya finalicé los 22 mechones. Voy a realizar aquí el conteo de cada uno de los mechones. Vamos a realizar unos cabellitos que Envidia tiene sobre su cabecita, que son muy característicos de ella. Para eso vamos a ubicar el sobrante de hebra de este hilo, justo este. Lo vamos a estirar con bastante espacio. Luego vamos a realizar en su base un nudo de esta forma. Ahora, una vez listo este nudo, con una distancia de aproximadamente 2 centímetros desde la base hasta el nudo. Ahora, este nudo lo vamos a pasar por la parte de abajo. Vamos a ponerlo debajo del cabello y ahora lo vamos a sacar para arriba. Lo vamos a sacar justamente aquí. Entonces, este mechón o hebra ya estaría segura con el nudo que hicimos en la parte inferior. Lo que nos queda es recortarla para así convertirla en 2 mechoncitos o en 2 hebras. Entonces estas 2 hebras serán los cabellitos que quedan sueltos en la superficie del cabello de Envidia, ¿sí? Ustedes pueden recortarlos con el tamaño que deseen. Y eso sería todo. Ahora sí vamos a pasar a colocar este cabello sobre la cabecita y a coserlo. Pero primero que nada vamos a posicionarlo sobre ella. Utilizaremos nuestros alfileres, por supuesto, y vamos a iniciar separando los primeros 4 mechones y los últimos 4 mechones, que serían justamente estos. Tomamos este extremo y separamos
8 mechones en total, que serían los primeros 4 y los últimos 4. Estos 8 mechones vamos a reunirlos en grupo. Yo los voy a juntar con una liguita para que no se me junten con el resto de los mechones, porque estos mechones van a formar el flequillo de Nvidia, ¿sí? Así que muy importante separarlos del resto de los mechones. Ahora voy a posicionar la ronda número 1 sobre la cabecita, sobre la última ronda de la cabecita, y voy a centrar muy bien esta ronda en la superficie aquí arriba. Vamos a colocarle los alfileres para que quede bien firme esta ronda. Y ahora sí, vamos a ir colocando los mechones. Primero vamos a iniciar en la parte de atrás para posicionar cada mechón. Entonces ubicamos estos 2 mechones posteriores y vamos a ir colocando mechones de un lado y después del otro lado. Yo voy a comenzar por este lado, entonces voy a ir colocando cada mechón uno al lado del otro con su respectivo alfiler. De este lado vamos a colocar 7 mechones y 7 del otro lado para así completar 14 mechones en total en la parte posterior y lateral de la cabecita. Aquí ya posicioné los 14 mechones, cada uno con su alfiler en la parte baja de la cabeza. Y en la parte del frente se vería de esta forma. Ahora vamos por los mechones del flequillo. Eran 8 mechones, así que vamos a dividir 4 para un lado y 4 para el otro. Vamos a comenzar con este lado a posicionarlos, muy simple. Vamos con el siguiente mechón, que sería este, y lo colocamos así. Entonces colocamos estos 3 juntos, de esta forma. Y así cubrimos el que acabamos de colocar debajo de estos 3. Esta es la forma que yo le voy a dar al flequillo de Nvidia. Recuerden que ustedes pueden jugar con la posición de estos mechones del flequillo. Queda a creatividad de ustedes. Así se verían. Ya coloqué los alfileres y el cabellito ya estaría listo para comenzar a coser cada mechón sobre la cabecita y ya dejar este cabello firme sobre ella. Entonces, para coser el cabellito, en mi caso voy a estar cosiéndolo, pero ustedes pueden pegarlo también con pega o cola para tela de algodón. En mi caso voy a estar cosiéndolos, voy a utilizar mi aguja lanera y el mismo color que utilicé para tejer el cabellito, o sea el turquesa. Entonces voy a comenzar por este mechón aquí. Todos los mechones los vamos a coser de la misma forma, así que es lo mismo para todos. Entonces di una puntada en el mechón y ahora paso a la parte de la cabecita, tomo una hebra de algún punto que esté a nivel del alfiler, paso la aguja y de esta forma doy la puntada. Ahora para el siguiente mechón lo mismo, pasaría directamente al mechón, de la cabecita al mechón, paso la aguja. Ahora voy a pasar la aguja de afuera hacia adentro, tomando una hebra o punto de la cabecita a nivel del alfiler que habíamos colocado. Y ahí directamente voy a pasar con el siguiente mechón.
Así que ya atravieso el siguiente mechón y saco la aguja de abajo hacia arriba. De nuevo, de arriba hacia abajo, tomando un punto de la cabecita a nivel del alfiler y enseguida la saco, o también la puedo pasar directamente al siguiente mechón. Como vieron, es muy simple coser todos estos mechones. Simplemente vamos a dar puntadas a nivel de los alfileres que colocamos. Puntadas en todos los mechoncitos. Una puntada por mechón es más que suficiente. También podemos realizar puntadas en la parte superior de la cabecita, pero no lo veo necesario, la verdad. Con que hagan puntadas en la parte inferior ya quedaría listo. Entonces por aquí ya cosí todos los mechones, así que pausen el video y una vez que tengan todos sus mechones cosidos a la cabecita de esta forma deberían de quedarles. Luego en la puntita del cabello vamos a intentar ondular cada puntita para que el cabello quede más esponjado, ya que Envidia tiene bastante volumen en su cabello. Con eso ya estaría listo este paso y esta parte. Y ahora pasamos con los detalles del vestido, en este caso los lunares de color blanco. Para las que no tejieron los puntos en color blanco a medida que íbamos realizando el vestido, como en mi caso, ahora voy a estar colocando unos lunares sobre este vestido. Ustedes pueden utilizar lunares hechos con fieltro de color blanco, una lámina bien fina. O en mi caso voy a estar utilizando estos pomponcitos bien pequeñitos. Pueden ser de color amarillo o blancos. En mi caso voy a utilizar los blancos y voy a estar utilizando estos pompones para realizar los lunares del vestido. Así que ahora vamos a bordar las cejas. Utilizaremos la aguja lanera y el mismo color turquesa que utilizamos para tejer el cabello. Así que la posición inicial de estas cejas serán 3 rondas sobre el ojo. A nivel del ojo vamos a contar 3 rondas y sobre la tercera y la cuarta ahí vamos a colocar 2 alfileres con una separación de 2 puntos bajos. Por ahí vamos a sacar la aguja con el hilo y ahora vamos a entrar a la parte interna de la cabecita bajando 2 rondas y contando 3 puntos hacia la derecha. Por ahí podemos salir hacia el comienzo de la otra ceja donde habíamos colocado el alfiler y de esta forma hacemos la ceja. Intenten no tirar con mucha fuerza el hilo para que podamos realizar más adelante la forma ondulada de la ceja. La idea es que esta no quede muy recta, sino quede más ondulada o cóncava hacia adentro. Y el grosor de las cejas pueden ser 2 vueltas. Yo di 2 vueltas por cada ceja y ambas las vamos a realizar de la misma forma. Así es como quedarían. Y para casi finalizar, vamos a pasar a colorear el rostro de Envidia para darle su toque de ternura. Comenzaremos coloreando las mejillas. En mi caso voy a estar utilizando tiza de color fucsia. Ustedes pueden utilizar el rubor de maquillaje que también sirve muy bien. Y por supuesto nuestra brochita para difuminar. Entonces, como en mi caso es tiza, voy a rayar o colorear esta hojita para poder obtener el tinte de la tiza. Ahora sí, voy a ir pasando suavemente pinceladas en las mejillas.
Entonces vamos a dar pinceladas suavemente hasta lograr el toque perfecto. También en la parte de la nariz, o sea en medio de los ojitos, vamos a colorear un poco para dar el efecto de nariz, ya que Nvidia no tiene nariz y no vamos a bordarle una. Entonces vamos a colorear esta parte. Ahora yo voy a estar realizando unas pecas en la nariz, sobre la nariz, y vamos a estar utilizando la lapicera que les dije al comienzo. Así que les recomiendo primero practicar en papel o también en un amigurumi que tengan por ahí. En mi caso voy a utilizar este modelo de sagrado y voy a comenzar aquí a practicar mis pecas para después realizarlas en Nvidia. Lo que vamos a hacer es dar puntaditas, especies de puntitos, vamos a realizar especies de puntitos sobre cada uno de los puntos, casi imperceptibles, lo más naturales posibles. Entonces, una vez que hayan practicado en otro amigurumi y lograron el toque perfecto de las pecas, ahora sí pueden pasar a realizárselas a Nvidia. Así que nos ubicamos aquí en medio de los ojitos y vamos a realizar cada peca muy delicadamente. Vamos a rellenar toda esta parte del medio de los ojos y la parte baja de los ojos también. Por aquí ya realicé mis puntitos, son casi imperceptibles, pero esa es la idea, que se vean lo más naturales posibles. Ustedes pueden hacerlas un poco más oscuras, más gruesas. Eso queda a creatividad de ustedes. Entonces por aquí ya finalicé las mías. Ahora vamos a pasar a tejer la última pieza y ya con esto sí finalizamos a Nvidia, que serán los ganchitos o sujetadores del cabello. Voy a utilizar el color fucsia, el mismo que utilicé para tejer el borde superior del vestido, y voy a iniciar realizando 16 cadenas al aire. Una vez listas, voy a unir los dos extremos de estas cadenas realizando un punto deslizado en la primera cadena. Voy a estar dejando un excedente largo de hilo, un excedente final largo, para poder coser este sujetador sobre el cabello. De esta forma lo finalizamos. Es muy fácil y le va a dar el último toque de perfección a esta linda emoción. Entonces vamos a posicionar este ganchito o sujetador en esta parte del flequillo. Y vamos a estar dándole dos puntadas, una en la parte de atrás y otra en la parte de adelante, justo donde coloqué los dos alfileres. Ahí vamos a darle una puntadita y ya con eso lo sujetamos y lo dejamos puesto sobre el cabello. Ustedes deberán tejer el otro de la misma forma y colocarlo exactamente en el mismo lugar, pero del otro lado. Entonces por aquí ya cosí los ganchitos y coloqué también los pompones del vestido. Y también, como verán, agregué más hebras de hilo sobre los sujetadores, muy parecidas a las que dejamos en la parte superior de la cabecita. Agregué más en cada lado, para que de esta forma el cabello se vea mucho más esponjado. Así que esto es opcional y son bastante simples de colocar.
Entonces este ha sido el hermoso resultado final de esta emoción. Entonces espero que no hayan tenido ningún inconveniente con el patrón. Si encontraron algún error en las rondas, por favor notifíquenme en los comentarios para poder realizar las correcciones. También, una vez que tengan lista a Nvidia, no se olviden de etiquetarme en sus redes sociales para poder ver su hermoso trabajo, o también pueden compartirme su foto directamente al privado, que estaré viéndola. Recuerden que voy a estar tejiendo el resto de los personajes. Intentaré subir un personaje por semana de toda la colección de Intensamente, ¿sí? Así que en los comentarios también déjenme sus opiniones de cuál sería la emoción que quisieran para el próximo tutorial. Por último, no olviden suscribirse al canal y darle un like a este hermoso video, que me ayudaría muchísimo. Entonces, sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo video de Amigurumis. ¡Chao!